teníamos esta gráfica, ¿verdad? Donde básicamente aquí tenemos las toneladas, sería acumulada, ¿verdad? Versus los países. No está considerando en sí los años, ¿verdad? Aunque nosotros podemos ver una idea, ¿verdad? Por ejemplo, de cuánto cada país, ¿verdad? Está aportando en emisiones anuales de CO2. Entonces, este sería un total acumulado. Vamos entonces a hacer algunas modificaciones. Por ejemplo, sí, podrán ver entonces que aquí tenemos serie 2. Vamos a cambiar esto entonces. Ayer estábamos en diseño de gráficos, seleccionando los datos. Y pues aquí le vamos a cambiar el nombre. En valores de la serie vamos a ponerle, bueno, que sea la entidad básicamente, la línea o las... Sí, vamos a poner la entidad. Y en los valores de la serie, pues... Ah, bueno, aquí lo cambié. El nombre de la serie tiene que ser entidad. Y valores de la serie debería ser eh, las toneladas CO2 anuales. Selecciono todas las filas, ¿verdad? Del archivo que yo cargué ayer. Le damos a aceptar. Y en etiquetas de eje horizontal lo dejamos con los nombres. Estaría bueno esto, pero sin embargo lo voy a dejar con los años, que sabemos que se repiten, ¿verdad? Para todos los países. Tengo una información disponible, entonces aparece esta gráfica aquí. Aquí, ¿qué pasó? Tengo las emisiones, el nombre de la serie, pues tengo entidad. Bueno, está rara esta gráfica. La verdad es que no es lo que esperábamos, entonces modificarlo de nuevo. Valores de la serie, vamos a ponerle valores de la serie, ¿verdad? Cuando estamos modificando el tipo de datos se refiere a los valores, ¿verdad? Del eje vertical. Mientras que estos aquí son etiquetas del eje horizontal. Entonces, y el rango de datos del gráfico lo vamos a seleccionar. O así. Entonces ahora sí vamos a poner etiquetas del eje horizontal, los años. O vamos a seleccionar simplemente los años. Sí, para que esta gráfica se manifieste bien, deberíamos seleccionar tanto los años como las emisiones de CO2. Y las etiquetas del eje horizontal deberían ser los años. Mientras que en la serie 1 los valores de la serie deberían ser las toneladas de CO2. Y nombre de la serie, pues le vamos a poner emisiones de CO2 anuales. Bueno, volvemos a lo mismo. Aquí no estamos cuadrando esto. Vamos aquí mismo a insertar el gráfico. Gráfico de líneas.
Bueno, básicamente tenemos esto, el año, entonces vamos a hacerlo lo mismo. Y en seleccionar datos vamos a ponerle, pues una vez más, el origen de los datos, que sería este de aquí. Bueno, básicamente tenemos esto de aquí, que sería las toneladas CO2 por países. Es lo más que podemos hacer con este gráfico, ya que tenemos dos variables, ¿verdad? Tenemos tanto el año como las toneladas de CO2 respecto al país. Entonces, aquí no se aprecia muy bien porque son una gran cantidad de datos, pero estas líneas básicamente, vamos a acercar un poquito más, son cada punto, ¿verdad? Por ejemplo, y empieza desde Afganistán, la región GSP de África, etcétera, todos los países, ¿verdad? Y son varios, como pueden ver. Entonces vamos a el diseño gráfico, cambiar. Ah, no, perdón, seleccionar datos. Y esta columna año, pues la vamos a, perdón, esta variable año o este campo año lo vamos a quitar, ya que está relacionando año en el eje vertical y el país en el eje horizontal, lo cual no es lógico, ¿verdad? No estamos comparando sino las emisiones, entonces no lo ocupamos, dejamos solo las emisiones de CO2 anuales y de esta manera entonces lo dejamos. Entonces, básicamente, entre más amplíe este gráfico, se va a ver un poquito más detallado el eje horizontal, ¿verdad? Respecto a todos los países, aquí no están, no se miran todos. Y como pueden ver, entre más lo amplíe, y son varios países, pues, o sea, son datos mundiales. Entonces, por lo pronto lo vamos a dejar así el gráfico, pero sí observemos que cuando nos ubicamos, ¿verdad? Aquí en alguna de las líneas, pues, miren, dice serie de emisiones de CO2 anuales, punto China. China, si se fijan, no está, aquí está Chad y después Christmas Island, pero ahí están. Lo que pasa es que son varios puntos. Entonces, lo mejor en ese caso sería auxiliarnos, ya sea por un filtro, una segmentación de datos de la tabla original, que sería esta, o una tabla dinámica. Entonces, vamos a ir introduciendo lo de tablas dinámicas. Primero lo vamos a ver con los filtros. Entonces, los filtros más sencillos de las tablas, pues simplemente aquí tenemos estos botones, ¿verdad? De menú desplegable. Y básicamente podríamos filtrar por país, por año. No tendría sentido filtrar por emisiones de CO2 anuales porque son valores grandes, ¿verdad? Y muy variables. Entonces, para filtrar con una serie ahí que tenga regularidad, por ejemplo, esto va de año en año. Entonces, ¿qué tal si yo filtro esta tabla por año, digamos, las emisiones en 2022? Doy a aceptar. Y ahora me da los valores de 2022 para todos los países que estén disponibles, ¿verdad? Aquí no van a ser todos porque tal vez algunos no están actualizados tanto los datos. De hecho, vamos a ver, son 30.235 filas. Entonces, la mayoría de países tienen datos actualizados y regiones, ¿verdad? A 2022. Y miren lo que pasa con la gráfica insertada en este trabajo. Cambió. Si se fijan, ahora podemos ver por país, ¿verdad? Para el año 2022, las emisiones de cada uno y ver quién emitió más, ¿verdad? En esos años. Ahora, yo vuelvo aquí y puedo aplicar otro doble filtro. Puedo aplicar 2022. Bueno, si le pusiera Afganistán, solo me daría un punto eso. Y la gráfica desaparece. Pero podríamos hacerlo. Por ejemplo, vamos a aplicar otro país, tal vez.
Australia, pongámosle, y no 2022, puedo seleccionar varios años. Puedo seleccionar desde el 2015, pongamos. Y solo tendré estos datos, lo que me daría una gráfica así. Entonces podemos ir viendo así. Aquí lo único sería que en el eje pues aparece Australia y no los años, ¿verdad? Que quisiera. Pero algo es algo. Entonces podríamos filtrarlo así o seleccionar todo. Igual aquí seleccionar todo. El gráfico como estaba. No le hemos hecho formato, si ustedes recuerdan, ¿verdad? No le he hecho, no le he agregado títulos a los ejes, no le he puesto cuadrícula, no le he puesto leyenda incluso. Esas son opciones que ya conocen ustedes, ¿verdad? Se las pueden alterar a gusto. Pero entonces vamos a ver lo fácil, ¿verdad? Que es con una tabla dinámica, que realmente es lo que se prefiere en Excel, trabajar con tablas dinámicas. Esto porque, bueno, aquí está bien, ¿verdad? Yo puedo usar los filtros en las tablas y todo, pero las tablas dinámicas resumen los datos de mejor forma y lo hacen, pues, lo hacen de manera automática y más interactiva. Entonces, para insertar una tabla dinámica, lo primero es tener nuestros datos en formato tabla. Aquí ya los tengo en formato tabla, ¿verdad? Son estos datos de aquí. Relacionando conceptos, pues estos los importé, ¿verdad? Con mi pestaña datos, desde un archivo, ¿verdad? Texto o CSV, es lo mismo. Entonces, ya cuando tengamos nuestros datos en formato tabla cargados a nuestro libro, vamos entonces a diseño de tabla. Y aquí nos da la opción en herramientas, resumir con tabla dinámica. Recordando que también vimos la opción insertar segmentación de datos, ¿verdad? Para poder también aplicar esos filtros de manera más visual. Yo se lo pongo aquí, por ejemplo, me aparecen dos cuadros y tengo tanto por año como por entidad. Los vamos a dejar aquí eh, expresados. Miren que hay registros tan antiguos de hasta 1750 de emisiones de CO2, se supone. Pregunto qué países. Bueno, la verdad no son registros. Miren, por ejemplo, dice África, 1750, cero emisiones de CO2 anuales. Tiene sentido. Aunque miren aquí en Europa, ya en 1750, todas estas emisiones de CO2 anuales. Pero bueno, son varios registros ahí, tal vez calculados o históricos, ¿verdad? Entonces, esto lo vamos a dejar así y luego en diseño de tabla vamos a insertar una nueva tabla dinámica o resumir con tabla dinámica estos datos. Al momento de hacerlo me dice elija una tabla o rango de celdas. Importante mencionar que dice rango, sin embargo, nosotros siempre vamos a preferir el formato de tabla por la organización y los filtros que nos permite tener, ¿verdad? Y nos pregunta dónde insertar la tabla dinámica. Una buena práctica, así como una buena práctica, les decía ayer, era tener solo una tabla por hoja. También es mejor insertar a veces la tabla dinámica en una nueva hoja de cálculo, aunque podríamos hacerlo en una hoja de cálculo existente y dar la ubicación en alguna celda en específico. Sin embargo, le vamos a dar nueva hoja de cálculo y está esta opción de si queremos analizar varias tablas. Pero esto sería si tuviéramos varias consultas, por decirlo así, y la agregaríamos al modelo de datos, que el modelo de datos se refiere a las relaciones que hay entre una tabla y otras. Entonces, por ahora lo vamos a dejar como nueva hoja de cálculo, le damos a aceptar y nos va a aparecer, miren, una nueva hoja, vamos a ponerle tabla dinámica de nombre y aquí vamos a resumir de una manera más formal, por decirlo así, o más interactiva los datos. Vamos a cambiarle el nombre, le vamos a poner emisiones CO2, porque eso es lo que estamos analizando. Y a su derecha, miren, yo cuando me salgo del campo de la tabla dinámica no aparece nada. Sin embargo, cuando yo le doy aquí clic en algún lado, me aparece a la derecha este panel que es de los campos de tabla dinámica. Y tenemos, bueno, aquí aparecen las tres columnas que también se pueden llamar campos en nuestra tabla dinámica. Y las cosas que podemos hacer con ellos. Los podemos poner como filtros, como pueden ver aquí, hasta área de 4 cuadrantes, como columnas, filas y valores. Columna se refiere a qué quiero que vayan las columnas de la tabla dinámica. Fila se refiere a los valores en fila y los valores sería como la intersección entre fila y columna.
Entonces, vamos a poner en fila, vamos a poner las emisiones y vamos a poner también las entidades. Y observen que yo puedo ponerlas en jerarquía. Miren, bueno, aquí no iría emisiones, iría en columnas, más bien. O no, perdón, no iría en columnas. Aquí metieron error, miren, cuando lo pongo en columnas. Porque me dice que solo puedo tener 16.384 elementos en el área de columnas. Tengo más. Entonces, emisiones debería ir en valores. Y lo tenemos así. Y bueno, si pusiera columna año, pues me tira todo esto que eternizaría ahí buscando. Entonces, la facilidad de las tablas dinámicas es que yo puedo poner año aquí mismo en filas. Y miren cómo va la jerarquía. Yo tengo entidad arriba y aparece, miren, aquí en la tabla dinámica, como un pequeño botón de expandir, un botón expandible, para seleccionar primero por país y luego por año. Mientras que si yo pusiera año arriba de entidad, pasa lo contrario. En 1750 se despliega y, ¿qué país? Entonces es importante respetar la jerarquía. En este caso voy a poner entidad encima de año, pues aparece todo esto aquí, la información resumida. Y esto pues parece un poco tedioso porque miren, Afganistán tiene datos desde 1949 hasta 2022 y bueno, pasa a África que tiene todos estos datos, etcétera, ¿verdad? Sin embargo, yo puedo agregar un filtro. Entonces aquí es donde viene filtros, el campo de filtros que está aquí, y le vamos a poner un filtro de año y también un filtro de entidad. Bueno, no puedo. Cuando los pongo en filtros no aparecen en columnas. Entonces deberemos dejarlo así. Vamos a poner la entidad encima de año. Vamos a ver qué pasa con año en filtros. Bueno, creo que así está bien. Está mejor, incluso. Vamos a dejar entidad en filas y año en filtros. Entonces, miren, aquí arriba me aparece otro apartado que dice año y me dice todas, que están todas las opciones de año seleccionadas. Si yo le busco aquí, entonces puedo seleccionar un año o marcar aquí la casilla, seleccionar varios elementos para ver años en particular. Por ejemplo, voy a poner seleccionar varios elementos y voy a ponerle, vamos a quitar todos para quitarlos y voy a ponerle del 2014 al 2022. Y muy interesante que la columna que aparece a la derecha de etiqueta de filas, Afganistán, me da la suma de CO2 anuales para esos años, que son los años que seleccioné. Si yo cambio aquí los años y le pongo todo, esta suma aquí va a cambiar. Entonces, esta es una opción muy interesante de las tablas dinámicas que nos permite resumir esas 33.000 filas, pues en unas pocas filas menos, ¿verdad? Entonces, también podemos con estos datos insertar gráficos dinámicos, pero hasta ahora me gustaría escucharlos si tienen alguna consulta o duda. Pues si está todo claro. Creo que alguien tiene la mano levantada. Sí, Sí, dígame. y una consulta, profesor. Sí. Este, también se podrían aprovechar o se pueden utilizar esas tablas dinámicas. Si uno quisiera, por ejemplo, escribir, ¿verdad? En vez de seleccionar Ujú. eh, año 2000, por ejemplo, aparecería o solamente se puede seleccionar el año 2020, por ejemplo. Tengo entendido que solo se puede seleccionar a partir de los datos, ¿verdad? Que usted ya cargó, que eran de esta tabla. Entonces, usted me imagino que le está pidiendo como una opción de búsqueda, ¿verdad? Que no sé, hubiera aquí como un cuadro de texto y usted pusiera, tal año y filtra la información, ¿verdad? Para ese año. Algo así. Algo así, o que pusiera seleccionara Afganistán y me aparece solo los datos de cada año de Afganistán, por decir así.
Sí, pues así con tablas dinámicas le diré que no desconozco, ¿verdad? Si se podría. Con lo que sí se podría hacer tal vez con alguna función de Excel, pero también tal vez ajustándola a alguna macro, que tal vez nos dé el tiempo de ver macros, que es bien importante que nos permita automatizar procesos en Excel. Tal vez con eso, porque sí, con macros usted puede programar ahí con alguna función de Excel, buscar, reconocer una entrada de texto y al reconocer la entrada de texto que haga lo que corresponda, filtrar la información. Entonces, así están las cosas. ¿Alguien tiene otra duda? Consulta. Lo más cercano, Carlos, sería que yo aquí mismo en el filtro buscara, digamos, el año. Entonces me aparece y tengo dos opciones, seleccionar todos los resultados o agregar la selección actual al filtro. Y me aparece el resultado, el año 2022. Y de esta manera podríamos. Sería como lo más cercano, ¿verdad? Lo que usted está eh, preguntando por ahora, porque sí, si tal vez lo podríamos cuadrar con una macro, sería bueno también. ¿Ya han trabajado con macros ustedes o las han escuchado aquí en Excel? No, fíjese. Bueno, entonces sí, sería interesante ya como la última semana ver unas cuantas nociones, ¿verdad? De macros, porque es importante que lo sepan y les permite, digamos, automatizar tareas repetitivas. Por ejemplo, para este curso y para otros, pues yo llevo los listados y para al momento de generar diplomas, yo no es que estoy poniendo en PowerPoint cada nombre de ustedes, copiándolo y pegándolo, sino que con una macro, ¿verdad? Simplemente tengo los nombres cargados a Excel y me genera todos los diplomas. Entonces, algo así, vamos a ver. Cómo automatizar tareas repetitivas. Y también tiene otras funciones, ¿verdad? Podemos ver, de hecho hay formularios en Excel donde usted puede marcar checkbox o casillas, ¿verdad? Y meterle y reconocer, ¿verdad? Entrada de texto, entre otras cosas. Pero sí, para tablas dinámicas tenemos esto y básicamente hay otras cosas que podemos hacer. Una vez más, nadie tiene alguna otra duda, consulta. ¿Todo bien hasta ahora? Bueno, parece que sí. Entonces vamos a continuar. Les decía entonces que podemos filtrar fácilmente la información con estas tablas dinámicas. Y hay otras cosas que podemos hacer aquí mismo en estos cuatro campos, en estas áreas, ¿verdad? Que nos ofrece la tabla dinámica. En primer lugar, no sé si alguno, tal vez más de alguno se haya preguntado, ¿y por qué entonces cuando yo selecciono algún año o varios años o lo selecciono todos, por ejemplo, me aparece aquí esta columna de suma de emisiones de CO2? ¿Qué tal si yo no quiero esta suma? ¿Qué tal si yo quiero el promedio o la desviación estándar de todos esos datos, de esos valores? Entonces, en el área, por ejemplo, en valores, nos permite eh, cambiar eso. Notar que la columna se llama suma de emisiones de CO2 anuales. Yo vengo aquí y el valor, en valores, perdón, tenemos nuestro campo, ¿verdad? Que yo le arrastré emisiones de CO2 anuales. Incluso lo puedo volver a arrastrar, miren. Y miren, lo tengo dos veces. Siempre, suma de emisiones de CO2 anuales. Pero al momento de arrastrarlos, miren, en cualquiera de estas áreas aparecen con esta flechita de aquí abajo que nos permite desplegar un menú. Entonces, vamos a desplegar el menú y podemos subirlo, bajarlo. Eh, Esto de subir y bajar es para cambiar el orden, ¿verdad? En el que están las columnas, perdón, generadas, aunque son exactamente las mismas aquí, ¿verdad? Podemos mover al filtro de informe, es decir, aquí a este campo de aquí, donde podríamos filtrar entonces y saldría otro botón de filtro. Podríamos también mover etiquetas de fila o columna, es decir, podemos moverlo entre campos, ¿verdad? Si fuera necesario. Podemos quitar el campo y lo último que nos interesa sería la configuración del campo. Entonces ahí miren, nombre personalizado.
lo sugirió Excel como suma de ediciones de CO2 anuales, ya que es una suma lo que está haciendo. Entonces, nosotros podríamos cambiar el título, por ejemplo, solamente total de emisiones de CO2. El anuales está redundante ahí porque ya sabemos que si estamos filtrando todos los años o lo que sea, un año es un total. Y también dice aquí en la pestaña resumir valores por y nos da ciertos cálculos o medidas rápidas. Tenemos lo que podemos expresarlo como suma, como un recuento, que un recuento básicamente lo que haría es analiza las columnas perdón, las filas del archivo o de los datos cargados y los cuenta. Entonces es como le contaría a la fila, ¿verdad? Entonces no nos serviría a nosotros mucho porque el recuento sería 30.309 y no es un valor que ocupe de CO2 anual. Ese sería como el valor de registros o el valor de entradas que tengo. Es decir, tengo 30.309 entradas de información, una por cada fila, ¿verdad? También, y miren, cuando yo pues lo cambio, pues también me sugiere el nombre aquí, ¿verdad? El nombre personalizado. Vamos a dejarlo como promedio. También podemos sacar el máximo o mínimo, el producto, que básicamente multiplicaría todos los valores. Contar números también. Este de aquí es la desviación estándar y este de DSBSP es la desviación estándar, pero de la población. Los que saben de estadística saben a lo que me refiero. Podemos tomar variables estadísticas de una muestra, ¿verdad? Que sería esta, la desviación estándar, o de una población total, ¿verdad? Lo mismo también la varianza podemos sacar incluso. Entonces vamos a dejarlo como promedio y le vamos a poner emisiones de CO2. Ah, ¿por qué me salí? Aquí lo vamos a cambiar. Configurar, promedio, y le vamos a poner emisiones de CO2, promedio, y no le vamos a poner emisiones, le vamos a poner toneladas de CO2, promedio. Le vamos a aceptar y bueno, cambio el nombre y ahora aparece el promedio aquí. Para Afganistán, para todos los años. Para África, todos los años, etcétera, etcétera, etcétera. También aquí en configuración de campo de valor podemos mostrar valores como, y entonces aquí dice sin cálculo y podemos también, miren, presentarlos como porcentaje del total general, porcentaje del total columna, filas, etcétera. Entonces, básicamente eso y podemos clasificarlos de mayor a menor también, entre otras opciones. Y otra cuestión bien importante es que aquí abajo tenemos el formato de número. Al hacerlo, pues nos va a abrir otra vez como esta ventana cuando le damos aquí en general, más opciones, para ver el formato de estos datos, ¿verdad? O estos valores que aparecen en esta columna generada. Yo lo voy a poner como formato científico con 2 posiciones decimales, para resumirlo ahí más o menos. Notación científica, le damos a aceptar. Y ahora sí, entonces en promedio, Afganistán emite 3.12 por 10 a las 6 toneladas de CO2 eh, a lo largo, ¿verdad? De todos los datos registrados, ¿verdad? Desde 1949 a 2022 y así sucesivamente para cada valor. En filas, pues bueno, también vamos a ver la configuración de campo. Lo mismo, miren, podemos darle, incluso podemos seleccionar subtotales y los subtotales ¿dónde aparecen? Aquí al final de la tabla dinámica. Ya les voy a enseñar dónde. Miren, total general de las columnas. Aquí lo suma todo. Bueno, me da esto. La suma, ¿verdad? La suma de la suma sería el total de todas las emisiones de CO2. Y aquí sería del promedio. La suma de todos esos promedios. Entonces podríamos cambiar eso tanto en filas como columnas. Vamos a ver, bueno, en columnas no se puede. Son los valores. Ya está ahí configurado que básicamente está refiriéndose a esto, miren. A todo el área de valores. Si en el área de valores tengo suma y toneladas, entonces, esos son los valores que hay en columna. Vamos a ver en fila, entonces, subtotales. Podría ponerle ninguno o personalizado, que fuera una suma de todo esto, ¿verdad? Bueno, estamos hablando de filas, entonces sería una suma de estos dos. Vamos a ver qué pasa si lo pongo.
Bueno, parece que afecta abajo. Otro atajo de Excel es que, digamos, si estamos en una tabla y quiero irme hasta el final de la tabla sin seleccionarlo, ¿verdad? Que seleccionarlo, ayer les dije que era Control Shift y una flecha de dirección, ¿verdad? Pero digamos, yo solo quiero moverme al final y no estarle dando scroll down con el mouse, ¿verdad? Vamos a darle simplemente Control y para abajo y nos lleva al final. Entonces aquí apareció un total general como esto. Vamos a cambiar aquí la configuración de campo y ponerle promedio. No cambió tampoco. Y miren que puedo seleccionar varios. Vamos a poner suma y promedio y debería afectar a las filas. Entonces, se le pongo ninguno, automático. Bueno, debería ponerle un filtro o algo para que se visualice, ¿verdad? Pero también podemos configurar el campo entonces de filas, tanto de columnas también. Entonces, de esta manera lo hacemos. Y bueno, ustedes podrán ver aquí en la cinta de opciones, cuando yo le doy clic a la tabla dinámica, me aparece también aquí, analizar tabla dinámica y diseño. Diseño, pues se refiere a el apartado visual, ¿verdad? Vamos a ponerle ahí algún apartado visual, por ejemplo, dejémoslo así. Podemos ponerle encabezados de fila, de columnas, filas en blanco, diseño de informe, y dice informe porque básicamente los informes Excel se presentan con este tipo de tablas dinámicas. Y podemos incluso mostrar, ¿verdad? Estas opciones de subtotales. Por ejemplo, aquí no mostrar, vamos a ver qué nos tira abajo, siempre. Pero totales generales, vamos a darle activado para filas y columnas. Bueno, no sucede nada tampoco, pero es una opción que podemos utilizar. Y en analizar tabla dinámica, pues hay varias cosas que podemos hacer. Podemos cambiarle el nombre a los campos, ¿verdad? En este caso, miren, campo activo, básicamente, dependiendo cómo me mueva. Configuración del campo, pues es lo que ya vimos. Tabla dinámica, pues cambiarle el nombre y las opciones serían más que todo de diseño, totales y filtros, los datos, texto alternativo incluso. Y podríamos insertar una segmentación de datos, que es lo mismo que vimos en tablas. Por ejemplo, de esta manera, y bueno, aquí aparecen las segmentaciones de datos de nuevo, la vamos a dejar aquí arriba. Volviendo a la tabla dinámica de analizar, pues podemos incluso actualizarla o cambiar el origen de los datos, que eso implicaría, ¿verdad? Otra vez cargarlos. Acciones, pues podemos borrar, seleccionar. Y cálculos, pues para campos podríamos crear una lista de fórmulas incluso. Esta, miren, se aparece en una nueva hoja. Y básicamente aquí utilizaríamos como para un campo, ¿verdad? Que campo se entiende como columna. Insertar una serie de fórmulas para hacer unos cálculos. Eso podríamos verlo más a fondo después. Pero vamos a ver el gráfico dinámico entonces. Yo le doy clic al gráfico dinámico y entonces ahí de hecho ya me lo sugiere, un gráfico de columnas agrupadas. Lo vamos a dejar como líneas y básicamente aquí lo generaría, ¿verdad? Donde miren, tenemos estos botones de filtro, donde podemos filtrar por entidad, en este caso, dámosle Bangladesh, por ejemplo. Incluso varios, miren, pero vamos a darle Bangladesh. ¿Y qué año? Pues todos. Como que no tiene emisiones Bangladesh. Bueno, básicamente lo que me está tirando es la suma de emisiones de CO2 anuales. Aquí podemos ver el valor y por eso no aparece en la gráfica, porque es un solo punto. Este de aquí, para todos los años. Entonces,
Vamos a quitar este filtro aquí. Y vamos entonces a cambiar este campo de suma de CO2 de emisiones anuales. Configuración de campo, le vamos a poner, bueno, deberíamos quitarlo, ¿sí? Porque básicamente eso es lo que nos está graficando. O podríamos aquí mismo en la gráfica dinámica, miren que cuando yo lo selecciono ahora en la cinta de opciones, aparece diseño, formato y análisis de gráfico dinámico. Entonces en diseño vamos a seleccionar los datos. Bueno, no los puedo cambiar de aquí, miren, pero están estas columnas. Bueno, aquí me equivoqué. Pero entonces vamos a alterar estos campos. Vamos a quitarlos de aquí. Y entonces, incluso miren que para... Ah, bueno, no lo voy a quitar. Le voy a dar control Z, control Z. Pero miren que en la tabla dinámica me aparece campos de tabla dinámica del panel de la derecha. Y cuando yo le doy clic al gráfico, me aparece campos de gráfico dinámico. Entonces, en este caso, yo puedo cambiarlos. Por ejemplo, de la siguiente manera. Vamos a poner, miren, en los ejes, vamos a poner entidad y emisiones. Bueno, no se mira bien esto. Entidad. En leyenda, pues valores. Y valores, ahí sí tenemos que quitar este campo. Y podríamos dejar el promedio, miren, si se quisiera analizar el promedio de los países. Pero lo que quiero es si afecta a mi tabla dinámica también. Sí, solo tengo, miren, toneladas de CO2. Básicamente lo borré al quitarlo. No es que lo borré, o sea, sabemos que esto es generado, entonces lo puedo volver a poner si quisiera. Pero vamos a quitar este también. Entonces tenemos entidad en los ejes y bueno, es un eje categórico, no es un eje así como numérico, porque son los países. Y en valores vamos a ponerle emisiones. Entonces tendríamos esta gráfica y en leyenda, bueno, filtro, vamos a quitar el filtro. Vamos a ver qué pasa si tengo emisiones y año. Vamos a poner año arriba de entidad. Bueno, aquí ya tendríamos una progresión por año. Sí, podríamos dejarlo así. Y esto sería para todos los años, ¿verdad? Desde 1750 hasta 2022, más o menos. Tengo que ampliarlo un poco. Igual todo eso se puede configurar en las opciones de eje, ¿verdad? Para ver, y bueno, obviamente, en los años, ¿verdad? Conforme van aumentando, aumentan las emisiones de CO2 por diferentes razones, ¿verdad? Por contaminación, por otras también. Pero esta gráfica, así como está, podemos filtrarla por año y por entidad. Entonces vamos a filtrarla por entidad. Vamos a filtrarla por ponerle un país, por ejemplo, Brasil. Ahí entonces ya podemos ver, miren, la evolución de cuánto emite anualmente Brasil de CO2. Vemos que tuvo un pico más o menos por 2015, luego bajó y ha bajado, ha disminuido un poco sus emisiones. Entonces, ¿creen ustedes, miren, que esto es más interactivo, ¿verdad? Que hacerlo con un gráfico tradicional y con una tabla tradicional? Entonces, de esta manera podríamos hacerlo. Vamos a compararlo, digamos, con Argentina también. Seleccionemos. Bueno, aquí solo puedo seleccionar dos entidades. No, aquí está Argentina y Brasil seleccionados.
La cosa es que lo sumas los dos. Entonces aquí sería, está dando las emisiones en conjunto, sumadas de Brasil y Argentina. Entonces sí creo que tendríamos que tener un filtro aquí de entidad. Y ahí sí, creo que vamos a ver. Quitemos y pongamos solo Afganistán versus África. Bueno, lo suma también. Lo interesante sería poder como ver varias líneas. Entonces en valores, vamos a ver, configuración del campo y pongámoslo total en emisiones. Bueno, aquí no pasó nada. Mejor lo vamos a configurar y dejarle como mostrar valores como sin cálculo. Pero bueno, por ahora lo veríamos de esta manera. Queda pendiente ver cómo, digamos, qué tal si yo quiero ver, comparar dos países aquí mismo en la misma gráfica dinámica. Y miren, incluso tanto la segmentación, porque eso se le llama segmentación, que estoy haciendo aquí en el gráfico, el filtro, ¿verdad? Por ejemplo, aquí son todos los países, pero quiero dejar solo alguno, por poner un ejemplo, Costa Rica, pongamos. Miren, ya afecta aquí en la segmentación de datos. Aquí solo va a estar seleccionado Costa Rica, miren. Y vemos entonces los datos en general, que obviamente después al gráfico se le puede dar formato, agregarle elementos, cambiarle este título aquí que no diga total y cosas así. Incluso también seleccionar por años. Si mantenemos presionado con Shift, puedo ver varios años y cosas así. Entonces, hasta aquí tienen dudas con este tema de tablas y gráficos dinámicos. Jóvenes, a lo largo del curso vamos a ir trabajando así, ¿verdad? Tanto con tablas tradicionales y gráficos tradicionales, como también con estas tablas dinámicas y gráficos dinámicos. Profesor, ¿Sí? Dígame. en la parte de, por ejemplo, de los filtros, ¿Sí? este, se podría eh, hacer o seleccionar algún filtro que, por ejemplo, si digamos que se establece un valor de, por ejemplo, de 2 millones, por decir así, si un país emitió 2 millones, pues se considera que pueden haber problemas de salud en su población. Si, por ejemplo, se puede hacer algún filtro que muestre todos aquellos países que en su historia ya tengan, por ejemplo, arriba de 2 millones o abajo de 2 millones. Básicamente usted lo que me está diciendo es como, que muestre solo arriba de 2 millones, por ejemplo, ¿verdad? Cosas así. Sí, Sí, sí se podría hacer. Sería un formato condicional, por decirlo así. En tablas dinámicas, pues ahorita en estos momentos no recuerdo cómo se hace, pero con una fórmula de Excel sí podría así, por ejemplo, hacerse o vamos a ponerle algún filtro aquí. Campo, conjuntos de elementos, campo calculado. Sí, podríamos hacerlo así. Vamos a agregarle un campo, es decir, una columna. Y vamos a ponerle, no sé, riesgo. Luego fórmula. Entonces, me parece que aquí sí podría ir una función de Excel. En este caso voy a poner sí, que es una función que vamos a ver la próxima semana. Y el paréntesis sería, vamos a ver si vamos a insertar emisiones, insertar campo. Entonces, va dentro del paréntesis, sí, emisiones de CO2 anuales son mayor o igual a 1 millón, pongámosle.
Entonces, que ponga ahí riesgo de salud. Y si no, pues que ponga no hay riesgo todavía. Vamos a ver si, bueno, voy a copiar esta fórmula igual a ver si no, no tira error. Ah, bueno, me dice que hay un problema con la fórmula. Con paréntesis, no, ¿qué pasa? Esta sería la prueba lógica. Aceptar. Ah, ya. Vamos a ver, dice, cuando no permite la fórmula, digamos. Ah, ya sé, aquí me faltaron unas comillas cerrarlas. Ah, bueno, metieron error de valor. Me lo tira, bueno, bueno, aquí, bueno, no sé qué pasó, pero en sí podría hacerlo así, que con una fórmula, ¿verdad? Condicional, para después simplemente filtrar los países que están en riesgo. Vamos a ver si, bueno, no puedo modificar los datos aquí, ¿verdad? Porque son calculados. Vamos a ponerlo en columnas, o lo eliminamos, lo quitamos, y pongamos en columnas riesgo. Me dice que no se puede. Bueno, me faltaría afinar eso, ¿verdad? Porque no sé por qué no resultó. Tal vez puede ser por el tipo, ¿verdad? El cálculo, ¿verdad? Que dice suma de riesgo, y pues no estoy sumándolo. Eh, en teoría, la fórmula que usé es esta, miren. Voy a insertar aquí en la fórmulas que básicamente sí, aquí agregué el campo. Si este campo, es decir, los valores de esta columna son mayor o igual a 1.000.000, entonces el resultado en la celda sería que pusiera riesgo de salud. Y si no, que pusiera no hay riesgo todavía. Aquí falta una comilla. Ahora, esto en una tabla normal sí se podría hacer si quisiera. Entonces lo vamos a amplificar ahí solo para no quedar así a medio palo. Vamos a quitar esto de aquí, lo vamos a mover y lo vamos a poner aquí. Aquí no es esto, emisiones de CO2 anuales, sino básicamente esta columna. Entonces sí, es mayor o igual a 1.000.000 que ponga riesgo y si no, no hay riesgo. Podríamos extender la columna, ajustarla y podríamos filtrar entonces así o los que tienen, dice que hay riesgo de salud y lo vemos por año también. Por ejemplo, en 1917 o algo así. Y ahí solo faltaría agregarlo a la gráfica, ¿verdad? Pero sí, Carlos, sí se podría entonces filtrarlo de esta manera. Nos vamos a centrar en eso ya la otra semana porque, bueno, el curso abarca un montón de temas, ¿verdad? Pero decidimos empezar con cosas importantes como es carga de datos, importar datos, ¿verdad? Un libro, también las tablas dinámicas y tablas tradicionales y gráficos dinámicos. Pero contesto su pregunta, Carlos. Sí, muchas gracias. Listo. Entonces, ¿alguna otra duda que tengan? ¿Le van entendiendo, estimados?
Sí, Digamos, si les dejara una tarea parecida a esto, ¿se creen capaces de hacerlo? en teoría sí. Sí, espero que sí, ¿verdad? Porque, bueno, básicamente esta semana terminamos, ¿verdad? Es la primera semana del curso y el viernes, obviamente, no tenemos clase. Sin embargo, el día de mañana yo les voy a estar haciendo llegar por el grupo de Telegram eh, su primera asignación. Entonces, les voy a mandar también un formulario para que la envíen, ¿verdad? Van a tener todo el fin de semana para trabajar, incluso el mismo lunes. Y el lunes incluso podríamos discutir, ¿verdad? La resolución de este ejercicio, ¿verdad? Que les mandaría mañana, para que ustedes puedan, ¿verdad? Ahí practicar sus conocimientos, lo aprendido. Eh, no dejen de enviar, ¿verdad? La asignación, ya que no se califica por puntaje aquí, pero sí me da como un indicativo ver ahí sus esfuerzos, ¿verdad? Si están aprendiendo y también si están poniendo atención en el curso, ¿verdad? Entonces, pendientes mañana con eso. Si nadie más tiene dudas, entonces creo que nos vamos a quedar por hoy aquí. Ahí siempre esperen, tal vez en la noche, el video, ¿verdad? La grabación de hoy. Y también mañana las instrucciones, ¿verdad? De la primera tarea. Entonces, pasen feliz día. Muchas gracias, profesor. ¿Le podemos